Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de representación de funciones definidas a trozos. Una función definida a trozos es una función compuesta por varios pedazos, trozos, de funciones, cada una definida en un intervalo distinto. Para representar una función definida a trozos vamos a seguir el siguiente esquema. Primero, vamos a obtener el dominio total, el dominio global de la función, tal y como hacíamos en los problemas, por ejemplo, de continuidad o derivabilidad. Segundo, vamos a calcular las imágenes en los extremos de cada uno de los intervalos, estén incluidas o no. Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta función f de x igual, pues yo qué sé, a 2x menos 1 si x es menor que 0. Pues lo que se trata, y por ejemplo aquí, pues si x mayor o igual a 0, pues x al cuadrado, por ejemplo. Se trata de que yo tengo que calcular la imagen en este punto, aunque no esté incluido. Yo calcularía f de 0 en este trozo, y sería 2 por 0, 0, menos 1 es menos 1. Y este punto lo representaría en la función, cuando representara la función, lo representaría como un punto hueco. Es decir, así. Y en x cuadrado, si os fijáis, si x es mayor, ahora sí es igual a 0. Pues ahora le damos el 0, que quedaría 0 al cuadrado, que es 0. Pero ahora lo representamos como un punto relleno, ¿de acuerdo? O sea, esto lo vamos a hacer en todos los puntos. Que la imagen está incluida, es decir, que tenemos el igual, como aquí, punto relleno, como hemos dibujado aquí. Que no está incluido el valor, hay solo un menor o un mayor, punto hueco, como hemos puesto ahí. Siguiente paso. Realmente esto es estudiar la continuidad realmente, ¿verdad? Porque si os fijáis, si yo estudio las imágenes de los puntos, ese es un punto de la continuidad y realmente estoy estudiando también los límites laterales por la izquierda y por la derecha. Lo que pasa es que no nos vamos a detener demasiado en explicar, en razonar si la función es continua, sino simplemente lo hacemos de una manera intuitiva. Tercero, vamos a calcular las asíntotas de la función. Las asíntotas verticales van a estar en los puntos excluidos, posibles puntos excluidos del dominio global de la función. En cuanto a las asíntotas horizontales y oblicuas, decir que una función tiene como máximo dos asíntotas horizontales o dos asíntotas oblicuas, una para menos infinito y otra para más infinito. Luego las asíntotas horizontales la voy a hacer en la rama que esté incluido el menos infinito, voy a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, y en la rama que esté incluido el más infinito, el límite cuando x tiende a más infinito. Y lo mismo para las asíntotas oblicuas, aunque tenemos que recordar que las asíntotas horizontales son realmente un tipo de asíntotas oblicuas. Luego, si una función para x igual a menos infinito tiene asíntota horizontal, pues no va a tener oblicua. Y si para x igual a más infinito tiene oblicua, pues no va a tener horizontal. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, puede haber una horizontal para menos infinito y una oblicua para más infinito. Siempre que sean infinitos de distintos signos, ¿verdad? Bien, cuarto paso, vamos a calcular los puntos de corte. Obviamente, los puntos de corte con el eje Y, los vamos a hacer igualando con el eje Y, los vamos a hacer igualando x a 0, y esto lo haremos en la rama donde esté incluido el x igual a 0. Sin embargo, con el eje X, lo que hay que igualar es y a 0, y esto se puede hacer en todas las ramas. ¿De acuerdo? Esto solo en la rama en que esté incluido el x igual a 0, y esto se va a poder hacer en todas las ramas. Es importante que no confundáis x con y, ¿de acuerdo? Y me da los valores de la función, las imágenes.
Y x me va los valores de x, que son los valores del dominio de la función, los valores que puede tomar la variable independiente. Y por último estudiamos la monotonía, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y calculamos los máximos y los mínimos. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Por ejemplo, me piden estudiar y representar esta función. Lo primero, como hemos dicho, tenemos el dominio global. Si ustedes os fijáis, esta función está formada por 3 trozos. El primer trozo es una función exponencial de dominio R. Todas las exponenciales tienen dominio R. Y como está definida en el intervalo los x menores que 2, pues su dominio, lo voy a poner yo aquí, dominio de menos infinito hasta el 2 abierto, puesto que aquí tengo yo, no tengo el igual. Ahora tengo la segunda función, es un polinomio igual a menos x al cuadrado, un polinomio de grado 2, una parábola, con lo cual también el dominio es todo R. Como está definido, si os fijáis, de 2 a 4, incluyendo el 2 y el 4, el dominio sería el intervalo cerrado de 2 a 4. La tercera función de la tercera rama es un cociente, 2x menos 8 partido x menos 1. Y el dominio de un cociente es todo R menos los valores que hacen 0 al denominador. El denominador se hace 0 en x igual a 1. Pero fijaos que x igual a 1 no es mayor que 4. X igual a 1 no es mayor que 4. Luego el dominio es de 4 abierto, porque no está incluido el igual a 4, más infinito. Luego el dominio global, si os fijáis, sería todo R. Porque aquí no está incluido el 2, pero aquí no está incluido el 2, pero aquí sí. Y aquí no está incluido el 4, pero aquí sí. Luego están incluidos todos los números reales. Bien. Segundo paso. Calculamos las imágenes en los extremos de cada uno de los intervalos, como dijimos antes. Estén incluidas o no. Tengan un igual, como ocurre aquí, o no lo tengan, como ocurre en estos dos casos. Si aparece un igual, vamos a tener un punto relleno. Si no aparece un igual, como aquí o aquí, será un punto hueco. Vamos a hacer primero las del punto relleno en este caso, que estamos aquí y aquí. En estos puntos es donde hay que calcular las imágenes. Aquí y aquí. Aquí y aquí, para el 4. Y en el otro para el 2. Vamos a hacer la imagen del 2, donde está el igual, aquí, ¿verdad? Tendría que sustituir aquí, sería menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, más 2 por 2, que es 4, menos 4 más 4 es 0, más 8. Me daría 8. Vamos ahora a f de 4. Sería menos 4 al cuadrado, que es 16, más 4 por 2, 8, más 8. 8 más 8 es 16, que menos 16 es 0. Bien, estos son los puntos que van a ser rellenos porque están incluidos los iguales. Vamos ahora a calcular la imagen en este f de 2, que me da 8, porque sería 2 elevado a 2 más 1, que es 2 al cubo, que es 8. Fíjense ustedes una cosa. Antes le dije que era como estudiar la continuidad. Fíjense que si yo hallo el límite cuando x, esta función, cuando x tiende a 2 por la izquierda, me daría esto, 8. Y por la derecha me daría también 8. Y la imagen, f de 2, estaría aquí, que también daría 8. ¿Veis? Ahí sería continua la función. Eso es lo que me refería antes. La función es continua en x igual a 2 y en x igual a 4, pues ahora hallo la imagen aquí, que sería también un punto hueco, porque no está incluido el igual a 2, y me vuelve a dar 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda me da 0, por la derecha también me da 0, y f de 4 también me da 0. Luego la función sería continua en x igual a 2 y continua en x igual a 4. Vamos a representar esos puntos. Ahí los tenemos. Este sería el punto
4, 0 y este es el punto 2, 8, ¿vale? Bien. Bueno, lo hemos puesto más resumido así. Tercer punto, calculamos las asíntotas. Vamos a empezar con las asíntotas verticales. Recordemos que las asíntotas verticales estaban en las funciones que no tenían dominio todo R. Recuerden que para las funciones racionales se hallaban igualando el denominador a 0, para las funciones tangentes se igualaba el argumento a los puntos de corte del coseno, es decir, a pi medios más kpi, y se despejaba x. Y para las funciones logarítmicas se igualaba el argumento a 0 y ese valor era la posible asíntota vertical. Luego había que confirmarlo haciendo los límites laterales en ese valor. Aquí nos encontramos tres funciones. Una función exponencial, dominio todo R, no tiene asíntotas verticales. Un polinomio de grado 2, no hay asíntotas verticales. Y un cociente, aquí sí habría asíntotas verticales. Y la posible asíntota vertical se saldría de igualar a 0 el denominador. ¿De acuerdo? Si os fijáis, si yo igualo a 0 este denominador, obtendría x igual a 1 como posible asíntota vertical, pero esta función está definida para x mayores que 4 y x igual a 1 no pertenece a los x mayores que 4. Luego yo puedo decir que no hay asíntota vertical ya que x igual a 1 no pertenece a los x mayores que 4 donde está definida la función. Bien, seguimos con las asíntotas verticales no existen, horizontales. Recordemos que una función puede tener un máximo de dos asíntotas horizontales. Una para x tendiendo a menos infinito y otra para x tendiendo a más infinito. ¿Dónde estaría el menos infinito en esta función? Pues está el menos infinito es menor que 2. Luego aquí habría que hallar el límite cuando x tiende a menos infinito y el más infinito es mayor que 4, luego habría que hallarlo aquí. Vamos para x tendiendo a menos infinito. Como hemos dicho, lo hallamos aquí porque el menos infinito es menor que 2. Sin embargo, el x tendiendo a más infinito lo hallaré aquí porque el más infinito es mayor que 4. Vamos con la primera. Hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Sería 2 elevado a menos infinito. Un número elevado a una potencia negativa lo podemos poner como 1 partido por el número elevado a la potencia positiva. Un número mayor que 1, elevado a infinito es infinito, y todo número partido por infinito da 0. Luego tenemos que nuestra asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito es y igual a 0. Sería esta asíntota horizontal, que está dirigida hacia la izquierda. Bien, vamos ahora para la asíntota horizontal para x tendiendo a más infinito. Sería este límite que tenéis aquí. Es un límite que la indeterminación de infinito partido por infinito, como el grado de arriba y el de abajo es 1, se dividen los coeficientes de las x de mayor grado. 2 entre 1 es 2. Luego y igual a 2 sería nuestra asíntota horizontal. Es decir, que tenemos dos asíntotas horizontales, y igual a 0 para x tendiendo a menos infinito e igual a 2 para x tendiendo a más infinito. Bien, ahí las ponemos. Seguimos. El siguiente paso que nosotros íbamos a hacer era obtener los puntos de corte. Obviamente el primer punto de corte es para con el eje y. Puntos de corte con el eje y. Esto se hace para x igual a 0 y la x igual a 0 está definida aquí. Ahí es donde está definida la x igual a 0. Si yo sustituyo ahí la x por 0, pues me quedaría para x igual a 0, la y sería 2 elevado a 0 más 1, que es 2. ¿De acuerdo? Tengo el primer punto de corte, que es el 0, 2. Para hallar los puntos de corte
con el eje X, lo que hay que hacer 0 es la Y. Es decir, esto podría hacerlo en las tres funciones. 2 elevado a x más 1 igual a 0, menos x cuadrado más 2x más 8 igual a 0, y 2x menos 8 partido x menos 1 igual a 0. Esta función, la primera que tenemos aquí, esto no tiene solución, puesto que una exponencial siempre es mayor o igual a 0, siempre es positiva, nunca es 0. Si hacéis esto, tenemos un polinomio de grado 2, sería, vamos a cambiarlo de signo, que está igualado a 0, se puede hacer, sería menos b, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, menos 4 por 1 y por menos 8. 4 sería 32, partido 2. Y esto me da 2 más menos la raíz de 36, que es 6, partido por 2. Y esto me daría 2 menos 6, que es menos 4 entre 2, que es menos 2, que no pertenece al intervalo 2, 4, donde está definida la función. La función está definida aquí. 2 más 6 es 8, entre 2 es 4, que este sí que pertenece al intervalo entre 2 y 4, porque tenemos aquí, si os fijáis, un igual a 4. Luego ya tengo un punto de corte, que va a ser el 4 de la x, 0 de la y. Y por último tenemos esta función. Si yo la igualo a 0, el denominador lo paso multiplicando, me quedaría 2x menos 8 igual a 0 por x menos 1. 0 por algo es 0, luego esto me queda 0. Esto me quedaría 2x menos 8 igual a 0, 2x igual a 8, x igual a 4, que no pertenece al intervalo donde está definido, que es los x mayores que 4. No pertenece a los x mayores que 4. Luego tenemos que nuestro punto de corte es el 4, 0. Ahí tenemos nuestros puntos de corte, el 0, 2 y el 4, 0, que lo he representado yo aquí. Bien, vamos ahora a obtener los intervalos de monotonía, es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los máximos y los mínimos. Para eso voy a derivar la función. La derivada de una función exponencial es lo mismo por el logaritmo neperiano de la base, que es 2, por la derivada del exponente, que es x más 1, que es 1, no lo he puesto. Ahora tengo la derivada de un polinomio, que sería menos 2x más 2. Fíjense que ahora no estoy poniendo los iguales, ¿verdad? En ningún número. Y ahora tengo la derivada de un cociente, que la voy a hacer. Sería la derivada del numerador, 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, entre paréntesis, porque siempre que yo tenga que poner algo que tenga sumas y restas tiene que haber un paréntesis. Siempre hay que poner paréntesis cuando aparecen sumas y restas o cuando lo que aparece es algo negativo. No os olvidéis de eso. Por la derivada del denominador, que es la derivada de x menos 1, y la derivada de x menos 1, si os fijáis, es 1. Partido el denominador al cuadrado. Esto sería 2x menos 2 menos 2x, y ahora menos por menos más 8. Partido x menos 1 al cuadrado. Es decir, que esto me daría 2x positivo y 2x negativo se simplifican, 8 menos 2 es 6, partido x menos 1 al cuadrado. Y lo pongo en función. Ahí lo tengo. Bien, ¿qué hago ahora? Pues ahora tenemos que hacer una tabla con los intervalos que aparecen aquí. Con estos intervalos. Con estos intervalos. Los x menores que 2 son de menos infinito a 2, de 2 a 4, y los mayores que 4 de 4 a infinito. ¿De acuerdo? Importante, hacemos una tabla con los intervalos en los que está definida la función.
Ahora voy a igualar a 0 cada una de las funciones que aparecen en cada uno de los intervalos. Y tengo que ver si los puntos en los que se hace 0 pertenecen el que se hace 0 esta función a este intervalo, el que se hace 0 a esta y el que se haga 0 a esta. Vamos a igualar a 0 la primera. 2x más 1 por el logaritmo neperiano de 2. El logaritmo neperiano de 2 lo paso a dividir. Me queda una exponencial igual a 0. ¿De acuerdo? Y una exponencial nunca se puede hacer 0. Luego esto no tiene solución. Vamos con la siguiente función. Menos 2x más 2 igual a 0. 2, paso al otro lado del 2x. Me queda que x es 2 entre 2, que es 1. Hay un valor que lo hace 0. Pero fijaos que este valor no pertenece al intervalo donde está definida la función. A 2 menor que x menor que 4. No pertenece. El 1 no está entre el 2 y el 4. Luego, si no pertenece, no lo pongo. Si perteneciera, lo tengo que incluir aquí dentro. O sea, tengo que desdoblar este intervalo. Si fuera, por ejemplo, el 0, pues entre menos infinito a 0 y otra columna de 0 a 2. Pero como no pertenece, porque el 1 no está entre el 2 y el 4, el 1 es menor que 2, luego no está entre 2 y 4, pues no lo pongo. Y ahora vamos con la última de las funciones, que sería 6 partido x menos 1 al cuadrado. Si lo igualamos a 0, 6, el 0 multiplicamos por x menos 1 al cuadrado, 0 por algo es 0. Y esto es imposible, porque 6 no es igual a 0, es decir, esto tampoco tiene solución. Y ahora lo que vamos a hacer pues, es estudiar el signo de cada una de las ramas, el signo de la derivada, el signo de cada una de estas ramas, pero en el intervalo que les corresponde. Es decir, la primera función, como no se hacía 0 en ningún punto interior a los x menores que 2, pues este intervalo. Y lo demás lo anulo, porque lo demás no está definida. En lo demás, de 2 a 4 hay otra derivada y de mayores que 4 hay otra distinta. Luego aquí. Lo mismo hago con el menos 2x más 2, que está definido de 2 a 4. Luego de menos infinito a 2 lo pongo oscuro, lo tacho, y de 4 a más infinito igual. Y lo mismo aquí, que solo está definida en los mayores que 4. Luego, de menos infinito a 2 y de 2 a 4 no está. Y ahora estudio el signo de cada una de las funciones en su respectivo intervalo de definición. La primera, si yo doy un valor menor que el 2, el que yo quiera, el 0 por ejemplo, recordad que una exponencial siempre, siempre, siempre es positiva. Vamos a buscarle un valor anterior al 2, por ejemplo el 0. Me quedaría 2 elevado a 0 más 1, que es 2 elevado a 1, que es 2, por el logaritmo neperiano de 2. Luego eso es positivo. Un valor de esta entre 2 y 4, por ejemplo el 3. Menos 2 por 3 menos 6 más 2 es menos 4, es negativo. Y aquí un valor mayor que el 4, por ejemplo el 5. 6 partido 5 menos 1, que es 4, al cuadrado. 6 partido por 4 al cuadrado, que es 16, es un número positivo. Luego más, aquí es más, menos, aquí es menos, signo de la derivada, y aquí un más, pues es más. Y el signo de la primera derivada se relaciona, como sabemos, con la monotonía de la función original. Si es positiva la derivada, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Y aquí crece. Luego, como el dominio es todo R, aquí en el x igual a 2 pertenece al dominio, voy a tener un pasa de crecer a decrecer, tengo un máximo en 2, y aquí pasa de decrecer a crecer, tengo un mínimo en 4. Y para hallar la otra coordenada, tanto del máximo como del mínimo, tengo que sustituir en la función original. Ojo, función original, no la derivada. 2, 8, porque el 2 lo sustituiría aquí, donde está el igual a 2, que era 8, y el 4 lo sustituyo también donde está el igual a 4, que es aquí. Aquí también sustituyo la x por 4 y obtengo 0. Ya eso lo tenía aquí, ¿verdad? Y aquí. Bien,
pues ya tengo mi máximo y mi mínimo. Y ahora lo que voy a hacer es ir representando las funciones. Lo primero es una función exponencial. Recordemos que una función exponencial siempre aquí es creciente y había un punto de corte para x igual a 0 en el x igual a 2. Esto era un punto de corte, no os olvidéis. Aquí. Bueno, pues si la función, aquí hay una asíntota y esto se va tendiendo, pues sería así, ¿verdad? Y de ahí a unirlo pues con el 2. Ahí, vamos a representarlo. Vamos a representarlo, ahí lo tenemos bien representadito. Ahora tenemos una parábola, que es esta, menos x al cuadrado más 2x más 8, pero fíjense que en este caso es una parábola como el coeficiente de la x al cuadrado es negativa, es una parábola mirando hacia abajo, pero el vértice pues no está, porque no está incluido. Si os fijáis, el vértice, si yo derivo esa parábola, era menos 2x más 2, y si igualan a 0, pues es x igual a 1 el vértice, pues está aquí el vértice, x igual a 1, aquí. Y esto es a partir del 2 al 4. Luego, esto viene desde este punto hasta este, sería unirlos, ¿verdad? Así. Aquí tengo un punto anguloso, se ve perfectamente el ángulo, que es nuestro máximo en 2,8. Recordad que una función puede tener máximos y mínimos en puntos donde la derivada vale 0 o en puntos donde la función no sea derivable. Incluso si la función está definida en un intervalo, puede ser en los extremos de ese intervalo. Pero como esta está definida en todo R, bien, y ahora habría que calcular esta función, ¿no? Esta función, teniendo en cuenta que aquí tengo una asíntota horizontal y la función es continua. Luego uniría desde aquí y tendiendo al infinito. Me quedaría esa función así. Pues ya tenemos representada nuestra función adversos. Pues una vez más, muchas gracias por vuestra atención y hasta un nuevo vídeo.